La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Manuel Ulises Bonelli Vega, jurista, pero además fue juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por un periodo tan breve como 15 años. 15 años, nada breve. Y ahora en el ejercicio privado. Buenos días, doctor. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Y lógicamente, el tema del momento es la candidatura del doctor Leonel Fernández, donde hay voces que dicen que no puede ser candidato por la ley de partidos y por la ley del régimen electoral, pero hay otros abogados que dicen que no, que prima la Constitución. Doctor Bonelli Vega, yo tengo un artículo suyo aquí interesantísimo que se dice límites constitucionales al derecho a ser elegible. Y lógicamente, usted hace mención del numeral 4 del artículo 49 de la ley de partidos y del artículo 134 de la ley orgánica del régimen electoral, que es el argumento de los juristas que dicen que por esos dos párrafos no puede ser candidato el doctor Leonel Fernández. Bien, vamos a ver el tema desde diversas ópticas. Ok. Empiezo por decir que esos dos textos que pretenden poner limitaciones a determinadas personas son inconstitucionales, ¿no? Porque violan el derecho a ser elegido y violan una serie de derechos. Esa discusión la podemos sostener ampliamente. Pero, la vigencia de esos textos, porque están vigentes ahí en la norma, hasta que el Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de ese tema, lo destierre del sistema legal, si es que lo hace, están vigentes. Es decir, están vigentes. Hagan una pausa ahí, doctor. Entonces, por lo tanto, a la luz de ese texto y de esas leyes, no puede ser el doctor Leonel Fernández candidato. Ahora voy para ese análisis. Pero es que la vigencia de esos textos no impiden que el doctor Leonel Fernández, el caso del doctor Leonel Fernández, como el caso de cientos de ciudadanos que se sometieron al escrutinio del 6 de octubre, tanto en el PLD como en el PRM, y no obtuvieron la candidatura, esos textos legales no impiden que esas personas, no el doctor Fernández, esas personas puedan ser candidatos, sea por otros partidos o sea por la fórmula de candidato independiente que la ley también lo permite. No solamente estamos hablando de la candidatura presidencial, sino que los que fueron candidatos a senadores, diputados, etcétera, también pueden ir por otro partido u otra fuerza. Es que esa norma no le prohíbe a esas personas, no está destinada para esas personas. Y lo podemos analizar porque no hay que ser abogado, no hay que ser abogado para eso. Bueno, vamos a ver en primer lugar. Hubo una motivación del legislador al poner esos artículos. Sí. De por el transfugismo y ese tipo. Sí, fíjense. La norma tiene una técnica para analizarse. O varias técnicas, desde varios ángulos. Está el punto de vista sintáctico o literal de la norma, está el histórico, está el sistemático, que es el que dice, bueno, yo no puedo analizar la norma nada más de lo que dice la ley, sino que tengo que ver el sistema completo, meter la Constitución, los tratados, los demás textos de la ley, etcétera. ¿Y usted qué piensa? ¿Que es sintáctico, que es con todo lo anterior? Vámonos por todos los métodos. Ok. Vámonos por cada uno de los métodos a evaluar esto. Primero, vamos al sistema literal, como dicen en el campo, punta el lápiz y mata boca, ¿verdad? Así es. Vamos a ver, artículo 49 de la ley electoral. De la ley de partidos. Perdón, de la ley de partidos, sí. Que dice requisitos para ostentar una precandidatura. O sea, el título del artículo dice que eso es para usted ser precandidato. Sin embargo, después dice que los requisitos que se van a enumerar a continuación son para ostentar tanto una precandidatura como una candidatura. O sea que estos requisitos le caben a los que son candidatos también, o a los que pretenden ser candidatos, ¿verdad?
Entonces dice, el párrafo cuarto, que es el que se alega, que el aspirante a una precandidatura, fíjese, que entonces el cuarto se refiere exclusivamente a los precandidatos, que el aspirante a una precandidatura, o sea, el que quiere ser precandidato para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político, no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. O sea, lo que le prohíbe la norma, en este caso, desde el punto de vista literal de la norma, es ser candidato primero y precandidato después, pero no a la inversa. Pero es del mismo evento, y el mismo evento en definitiva es ser candidato presidencial. Muy sencillo. Si, por ejemplo, para decir un ejemplo, se me ocurre el Partido Nacional de los Veteranos Civiles y Políticos, que no sé con quién está en esta coyuntura. Sí está. Sí, pero no sé. Pero, bueno, si ese partido, y vamos a tomar el mismo ejemplo de Ramfis, en virtud de las atribuciones o de las facultades que la ley le confiere, de los derechos que la ley le confiere, hubiera proclamado a ese señor Trujillo el día 27 de agosto, por ejemplo, porque ya el plazo estaba abierto, y lo proclamaba como candidato de ese partido, entonces ese señor no podía inscribirse como precandidato en las primarias de los demás partidos. Pero es decir, antes del evento. Antes del evento, ser candidato antes del evento. Usted no puede ser candidato antes que precandidato. Es lo que la ley, el sentido literal de la norma O cambiar dice. antes de que se ocurra el evento. ¿Perdón? O cambiar antes del evento. Es decir, usted hablaba de agosto. Sí. Pero si ese candidato en agosto, era candidato en agosto, pero en septiembre cambió para otro partido. No, si pretendía ser precandidato después Exacto. de haber sido proclamado candidato, no podía serlo. Ya. Porque eso es lo que la norma del sentido literal prohíbe. Eso es en la ley de partido. La ley de partido, la norma, el sentido literal de esa norma. Vamos al sentido literal entonces de la otra norma, del 134, de la ley orgánica electoral. Estamos en el sentido literal todavía de la norma. Dice, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Aquí entonces lo que nosotros tenemos que saber es quiénes son nominados, ¿verdad? Porque dice las personas nominadas y después dice que no pueden ser postuladas. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Bueno, nominación y lo postulación. que pasa es que hay que saber qué es lo que la ley ha querido decir por nominado. Exacto. Y para eso vamos a ir al diccionario. No, la propia ley en el artículo 135 te dice quién es el nominado. Entonces te dice 135, nominación de candidaturas. La nominación de los candidatos a cargo electivo que hayan de ser propuestos por un partido político deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes a las elecciones primarias, convenciones o mecanismos de selección interna que conforme con sus estatutos convoquen para tales fines las autoridades correspondientes con la ley. Entonces yo le pregunto, ¿quién, en el caso específico del doctor Fernández, quién es el nominado? ¿Quién obtuvo el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes? Teóricamente Gonzalo Castillo. Entonces el nominado, en ese caso, según la ley, no según nosotros, es ese señor. Es decir, doctor, de manera es decir, en ninguna parte dice que si usted pierde en la precandidatura no puede ser candidato. No, en ninguno de los dos. Ningún texto lo dice así. Así. Lo dice así. Entonces, vamos ahora a otra forma, ¿verdad?, de interpretar la norma. Vamos entonces al modelo histórico de interpretación de la norma, el sentido histórico de la norma. Bien decía el señor Ramón Núñez Ramírez que esta norma pretende sancionar el transfugismo, lo que se llama transfugismo. Esta figura, transfugismo, es importada, ha venido de otros países, en España y varios países de Latinoamérica. Y que si usted busca en el diccionario jurídico la palabra transfugismo,
se refiere a esas personas que habiendo sido elegidas por el voto popular, ya en las elecciones, para una posición congresual, entonces renuncia a su partido y se va a otro partido, generalmente provocando un cambio en la configuración de bancadas en el Congreso. Es esa conducta la que ha querido, se ha querido siempre sancionar a través del transfugismo. Pero no está sancionada. No. O sea, sancionar en el sentido de la pérdida del cargo, de la pérdida de lo que se sanciona en esos países es que el partido retiene la curul, ¿verdad? El partido, aquí no. Entonces, ¿qué pasa? Esa figura de esa forma en esos países o en muchos de esos países ha sido declarada inconstitucional. Por otros motivos, no por el motivo del derecho a ser elegido, porque ya el derecho a ser elegido se había cumplido ahí, sino por el derecho, por el respeto a la voluntad popular. La voluntad popular eligió a esa persona y no a otra. Pero fíjese que siempre está destinada a personas electas, en cualquier circunstancia, pero a personas electas. Bueno, pero ese es el sentido histórico, digamos, global. Vamos al sentido histórico de la República Dominicana. Esto es una limitante. El mandato de la ley es una limitante para que determinadas personas, fíjese que yo soy cuidadoso en usar la palabra porque no me estoy refiriendo al doctor Fernández, sino a las personas. Es decir, que usted no tiene ningún interés particular, sino que su análisis es como profesional del derecho. Fíjese, para mí es muy difícil desdoblarme de dos cosas. Yo he sido abogado del doctor Fernández, ¿verdad? Pero más que abogado del doctor Fernández, yo soy académico de más de 30 años. Y mi ejercicio académico yo no lo comprometo ni por el doctor Fernández ni por nadie, porque yo no puedo tener la cara de venir al aula y decirle a mis alumnos que la forma correcta de interpretar las normas es esta, y después venir aquí y decirle a los alumnos que es otra. Porque entonces yo no tendría cara para encontrarme con mis alumnos de esta tarde en la universidad, ni con mis alumnos de todos esos años por ahí, porque tendría que bajar la cabeza. Para mí eso es un precio ético muy alto del académico, decir una cosa hoy y otra mañana. No es que yo no pueda cambiar de criterio, porque los académicos también nos equivocamos, pero para yo poder cambiar de criterio, yo tengo que sentarme aquí y decirle de frente a mis alumnos, señores, por más de 20 años yo estuve equivocado, y mire por qué me equivoqué, por esto. Esa es la academia. Entonces yo estoy en el campo de la academia. Quería decir... Doctor, vamos a hacer una breve pausa para que sigamos con la parte histórica, pero referida a lo local. Referida a lo local. Quédense con nosotros, señores, que esta conversación está sumamente interesante y estamos aprendiendo muchísimo. Volvemos en unos minutos con el doctor Manuel Ulises Bonelli Vega, jurista. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Manuel Ulises Bonelli Vega. Él es abogado, experto en temas constitucionales y también fue juez de la Corte de Apelación del Distrito por varios años. Doctor, antes de la pausa íbamos a hablar, la parte histórica, como dijo Ramón, referida a lo local. Y estamos conversando del tema del momento, el que será el debate seguro en los próximos días, de la posibilidad o no de que el doctor Leonel Fernández, luego de haber participado como precandidato en las primarias internas del PLD, pueda ser candidato presidencial de otro partido. Bien, pues continuando con el sentido histórico local, tenemos que establecer que la disposición que está en ambas normas, de diferentes formas enfocadas, lo que pretende es poner una limitante al derecho a ser elegido. Es decir, mira, bajo estas circunstancias, usted no puede ser elegido. O sea, si usted participó allí, no puede participar aquí. Es una limitante a ese derecho. Desde ese punto de vista, hay quienes sostenemos, como yo, por ejemplo,
que esa limitante para la persona que afecta, a la persona que la afecte, que en este caso son todos los que fueron elegidos en las convenciones, en las primarias, ¿verdad? Todos los elegidos a todos los puestos, que entonces no pueden renunciar e irse a otro partido, ¿verdad? Los elegidos. Entonces, O los que participaron. los elegidos, porque lo que le dice la de ley de partido, usted no pudo haber sido candidato, o sea, el candidato es el que fue elegido, y después ser precandidato en otro. Y la de la ley electoral le dice, usted no puede haber sido nominado, y la nominación se hace con mayoría de votos, y después pretender ser candidato por otro. Eso es inconstitucional. Y es inconstitucional porque el artículo 23, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte integral del sistema constitucional dominicano por mandato de la propia Constitución Dominicana, que dice en el 74, en el artículo 74.3, que los pactos y convenciones de derechos humanos son parte integral de la Constitución. En este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos, un pacto de derechos humanos, parte integral de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? El 23.2 de la Convención. Digo esto para que entonces entendamos el sentido histórico. El artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior. Entonces viene la palabra interesante, exclusivamente, o sea, solamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. De manera que no puede el legislador, conforme a esta norma, incluir otra razón que no, para limitar el derecho a ser elegido. Pero la Constitución nuestra también establece algo parecido. Bueno, la Constitución nuestra no lo establece así. Lo que pasa es que la Constitución nuestra, por ejemplo, en cada uno de los cargos para los que se puede aspirar, establece cuáles son las condiciones. Ahora, doctor, el argumento de que él ya participó y no fue elegido. Es que él fue precandidato y no candidato. Exactamente, él participó, él fue precandidato y no candidato. Estamos todavía en el sentido, volviendo al sentido literal. Ahora, continuemos con el sentido histórico. ¿Por qué yo traigo a colación esto para decir el sentido histórico en República Dominicana? La Convención Americana de Derechos Humanos fue firmada, suscrita en el año 69, en el 1969. Cuando esa convención se estaba discutiendo, el artículo 23 de hoy, que es el de los derechos políticos, era entonces el 21 en el borrador, el artículo 21 del borrador, y no contenía en sus inicios ese párrafo de la exclusividad de las limitantes. Era más abierto. Y por ende, entonces el legislador local tenía más amplitud bajo esas condiciones para establecer limitantes por vía legal. ¿Y qué pasa? Que en la discusión de ese artículo, finalmente se le integra eso, porque hubo un país que en las discusiones somete una propuesta diciendo ese país lo siguiente. Ahí está. El reconocimiento que se hace en el párrafo principal de las excepciones que establezcan sus leyes nacionales es muy amplio. ¿Cómo es, doctor? Repítalo otra vez. Decía este país, Ajá. que yo le voy a decir ahora quién es, dice, el reconocimiento que se hace en el párrafo principal de las excepciones al derecho a ser elegido, ¿verdad? Exacto. En las leyes nacionales, excepciones que establezcan las leyes nacionales, decía el artículo original, conforme a las excepciones que establezcan las leyes nacionales, ¿verdad? Y entonces le dice el país, mire, eso que está diciendo ahí el artículo es muy amplio.
ello permitiría libertad ilimitada para restringir la participación en el gobierno con la única condición de que no infrinjan los requisitos normales del sufragio como la edad, residencia, etc. Por tanto, proponemos, dice el país, que las excepciones sean más limitadas que su repetición en cualquier artículo específico, que sean más limitadas que y específicas. A la vez, no debe, más clara. Dice lo que dice el país, dice, mire, que no sea amplio, que el legislador no pueda poner la limitante que quiera, que nada más pueda poner la que nosotros le digamos, ¿verdad? Bueno, pues la Asamblea acogió esa propuesta y por eso está inserto el 23.2. ¿Y quién fue el país? ¿Y quién fue el país? República Dominicana. República Dominicana. El embajador Alfredo Fernández Simó, poeta, novelista, y no conocía a este señor y estudiando el tema, me tropiezo con su nombre y comienzo a buscar, y qué grato para mí saber que Alfredo Fernández Simón era tío de mi muy querida amiga, doña Roselete Fernández, macorizano, y muy querido por ella también. Me consta porque en las lecturas que tuve vi algo ahí muy emotivo de parte de ella. Doctor, rápidamente, y el otro elemento, porque nos quedan pocos bien, minutos. Ok, entonces fuimos ya al histórico. Ahora tenemos que ir al elemento sistemático y al elemento teleológico de la norma. Teleológico. Teleológico, que ha querido el legislador regular con la norma, y el sistemático. El sistemático implica meter la Constitución y decir, bueno, el derecho que se está regulando ahí es el derecho a ser elegido. ¿Puede el legislador regular ese derecho? Bueno, ya vimos una limitante en el 23. Bueno, lo puede regular por esto, por esto y por esto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, no, pero también lo puede regular por otros aspectos, siempre que sean razonables y proporcionales, dicen ellos. Pero la Constitución nuestra, la dominicana, aparte de la proporcionalidad y de la razonabilidad, o sea, decir, bueno, supongamos que sí, que el legislador tiene la facultad de meter ahí ese tema. Es razonable, es proporcional el castigo que se le pone a la persona que participó primero para que no pueda participar después. Esa conducta es tan mala como para quitar el derecho a ser elegido. Yeah. Es tan mala. Bueno, eso es un tema que daría para muchísimas discusiones, ¿verdad? Para decir que no es razonable, pero bueno, lo que pasa es que la Constitución nuestra agrega otro más, o sea, otra condición más para que el legislador pueda intervenir, y dice, solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, o sea que el constituyente tiene que haberle dicho al legislador, según regula la ley, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a decir, le voy a hacer un ejemplo aquí. Le voy a hacer un ejemplo de un derecho cualquiera. Vamos a ir hasta el -5. Ok. Vamos a encontrar uno cualquiera aleatorio. Okay. Dice que los ciudadanos tienen derecho al deporte, ¿verdad? Tienen derecho al deporte. Dice, el Estado asume el deporte y la recreación como política pública de educación y salud y garantiza la educación física y el deporte escolar en todos los niveles del sistema educativo conforme a la ley. ¿Qué le está diciendo el constituyente ahí? Bueno, ley regula eso. Pero en el derecho a elegir y ser elegido, ese que está en el artículo 22, el constituyente no ha dado ese permiso al legislador para que establezca limitantes. La Constitución, en el artículo 23 y 24, establece limitantes, no al derecho de elegido y ser elegido, al de elegir y ser elegido, sino a los derechos ciudadanos, entre los cuales está el derecho a elegir y ser elegible, ¿verdad? El artículo 23 y 24 establece una serie de causales que son todas el resultante de sentencias condenatorias penales, ¿verdad? Que bajo esas condiciones, entonces una persona pierde o suspende los derechos ciudadanos. Y después
el artículo 123, por ejemplo, para los presidentes, para el que quiere ser presidente de la República, establece los requisitos: ser dominicano, haber cumplido 30 años, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, y fíjese una limitante aquí: no estar en el servicio militar o policial activo por lo menos durante los 3 años previos a las elecciones presidenciales. ¿Verdad? O sea, esa es una limitante. El constituyente ha puesto esas limitantes ahí. Para los senadores y diputados están los artículos 79 y 82, pero fíjese algo interesante que yo le quiero decir. En el artículo 201, la Constitución habla de los gobiernos locales, o sea, de lo que son alcaldes, etcétera, ¿verdad? Y el 201 y el 202 dice: serán elegidos cada 4 años por el pueblo de su jurisdicción en la forma que establezca la ley. Ahora, y le dice al legislador, por eso es que para usted ser alcalde o lo que sea, usted quiere saber, vaya a la ley, porque la Constitución le dice que vaya a la ley. Ahora, doctor, ya nos quedan pocos minutos. Entonces, cuando esas candidaturas se sometan a la Junta Central Electoral, ¿ella puede rechazarlas? Mire, debe rechazarlas a luz de la ley. Sí, vamos a ver. El órgano responsable en este momento de cuando se le someta, ¿verdad? Que hay plazos. La candidatura. La ley establece unos plazos ahí que estuve leyendo, que me parece que vencen en marzo los presidentes, o sea, los cargos presidenciales y congresuales, que se hará ya cuando la Constitución, cuando la Junta tenga que decidir. ¿Y qué dice? ¿Qué tiene que hacer la Junta? La Junta tiene que ver la ley, sí, pero tiene que ponerse unos espejuelos muy especiales para leer la ley. Y ese espejuelo es la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 74, párrafo 4 de la Constitución, le dice: los poderes públicos, léase, cualquier poder público, entre ellos la Junta Central Electoral, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y su garantía, como el derecho a ser elegible, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre los derechos fundamentales, procura armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. De manera que la Junta Central Electoral, al pronunciarse sobre ese tema, si tuviera alguna duda, porque como yo le dije, de la literalidad de la ley queda claro que esas personas pueden participar, si tuviera alguna duda, tiene que resolverla en favor del derecho fundamental involucrado en el tema, que es el derecho a ser elegible. De manera que por todo, como decía la lucha libre, todos los caminos conducen, ¿verdad? A Eugenio María de Hostos. Si no, ahí está el Tribunal Constitucional. Sí. Doctor Juan Manuel Ulises Bonet, muchísimas gracias por esa cátedra que nos ha brindado y que ha aclarado un poquito más el tema. Nos despedimos de aquí mismo porque no tenemos ya más tiempo, Jacqueline Morel. Bueno, Ramón, esta discusión va para largo. Esta es una parte. Continuaremos con el tema más adelante. Que pasen un excelente día en compañía de Telesistema Dominicano.